Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Iris Santa Cruz, como ya se dijo hace un rato, y vengo en representación de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Esta es una organización con 76 años de existencia que agrupa a 250 universidades de toda la región latinoamericana y caribeña. Y desde prácticamente su origen, publica una revista que se llama Universidades. Esta revista, a lo largo de tantos años, como podrán imaginar, ha pasado por múltiples formatos, múltiples contenidos, orientaciones editoriales. Ha servido para difundir boletines de la organización, todo tipo de cosas. Le vamos a decir Pragedis. A Pragedis y a mí nos tocó la poco honrosa tarea de pasar nuestro formato de papel a electrónico. Y digo que poco honroso porque la verdad es que extrañamos muchísimo el papel, muchísimo, muchísimo. Pero era muy caro y sobre todo, siendo una organización latinoamericana y caribeña, podrán imaginar que nos salía más caro el envío de los ejemplares a las bibliotecas de las universidades que la publicación en sí. Era insostenible ya. Nos pasamos al formato electrónico con muy buena fortuna, con el apoyo, por supuesto, de la UNAM, que es la gran editora de publicaciones electrónicas. Y lo que hicimos para compensar esta nostalgia, en mi caso generacional, de Praxedis no sé, ella nos dirá, fue dedicarle mucho tiempo a la ilustración de nuestra revista. Si bien entran a los códigos QR, ahorita les vamos a repartir los soportes que elaboramos, ahí está nuestra revista en la edición completa y verán que a eso le hemos dedicado mucho. Entonces, para entrar en materia, quisiera yo en primer lugar agradecer a la señora rectora, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, por esta generosa invitación a presentar estos dos últimos números de la revista Universidades, en esta edición que se dice fácil, pero que ya han pasado 39 ediciones, ya es toda una temporada larga. Y básicamente a lo que vengo es a traer un saludo de nuestro presidente. Él es el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda en Argentina, y de nuestro secretario general, que es Roberto Escalante. Nuestro presidente se llama Jorge Calzoni, él es ingeniero y rector de esta universidad, que es un proyecto, pues, de las últimas cosas que hizo el peronismo antes de la debacle que ahora estamos presenciando. Como ya dije, nuestra revista es de distribución gratuita completamente y, claro, dirán, pues es electrónica, pero hay muchas que son descargas que se cobran, ¿no? En esta ocasión vamos a presentar los números 106 y 107, que por razones editoriales decidimos hacerlos en dos números, pero es una sola temática, ya lo verán. Y ante la imposibilidad de que los coordinadores de estos dos números estuvieran presentes, se grabó un pequeño video que vamos a proyectar. Los coordinadores, uno es un argentino que dirige el famosísimo Instituto Gino Germani, y el otro es un profesor de la Nicolaita aquí en México, pero pues en Morelia. Entonces vamos a ver la presentación que hacen Martín Unzué y Miguel Ángel Urrego, quienes son los coordinadores. Escucharemos sus palabras y luego Praxedis hará el cierre. Muchas gracias. Sí, claro. Y quizá, si están, por supuesto, entusiasmados con lo que se va diciendo y quieren decir algo o preguntarnos algo, pues también aquí estaremos después de este video y a su disposición. Gracias. Vamos con el video. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Martín Unzué. Soy profesor, investigador en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Y esta presentación es para, referirme a el dossier
de la revista Universidades, al que hemos llamado Las universidades entre el neoliberalismo y la derecha radical. Hemos propuesto este dossier junto al colega e investigador Miguel Ángel Urrego, porque nos pareció que las universidades viven en nuestro continente, pero también en el resto del mundo occidental, una crisis profunda, una crisis donde los cuestionamientos a la vida universitaria se expresan de múltiples modos y los gobiernos de las extremas derechas que se van extendiendo en diversos países, aunque no siempre con una sincronicidad perfecta. Hemos visto lo que ha sucedido en Brasil con el gobierno anterior de Bolsonaro y estamos viendo lo que sucede aquí en Argentina con el actual gobierno de Javier Milei, también lo que sucede en Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump y en algunos países de Europa que han previamente elegido gobiernos de extrema derecha. En todos esos casos hay algunos patrones comunes, algunos patrones que significan el cuestionamiento de la universidad, el cuestionamiento de la investigación científica, un ataque particular a las ciencias sociales y a las humanidades, con distintas argumentaciones, pero que coinciden en general en intentar mostrar a nuestras disciplinas como disciplinas politizadas y acusar un supuesto adoctrinamiento detrás de ellas. También impugnar los discursos de género, los discursos de defensa del medio ambiente, impugnar lo que significa la producción de un pensamiento crítico, de un pensamiento que pueda discutir hacia dónde se dirige el mundo, la sociedad, cómo podemos formar sociedades mejores, cómo podemos formar sociedades democráticas, porque también en muchos de estos ataques y de estas impugnaciones encontramos procesos autoritarios que buscan limitar la libertad de cátedra, la libertad de investigación, que buscan reimplantar la censura. Las principales universidades, las universidades que encabezan los rankings mundiales, han sido objeto en estos últimos meses, en este último año, de sanciones, disciplinamientos, intervenciones, interpelaciones de sus autoridades, obligadas a renunciar en algunos casos. Como consecuencia de esto, hemos visto que en muchas universidades se han cerrado programas de investigación, se han cerrado posgrados, se ha despedido a decenas o centenares de académicos, con argumentos que pasan por el argumento financiero, la crisis financiera, la caída de la matrícula en las disciplinas de las humanidades, de las ciencias sociales, pero que sin dudas tiene como trasfondo una discusión que es una discusión más política, y que es la intolerancia de estos gobiernos de las extremas derechas hacia todo ese ecosistema de las universidades a las que percibe como adversarias políticas, enemigas políticas en algunos casos, productoras de saberes, de sensibilidades, de modos de razonar que no resultan convenientes y que se intentan cercenar. Así que este dossier, que se ha desarrollado a lo largo de dos partes, una primera editada en el número 106 de la revista Universidades en diciembre del 2025 y una segunda parte recientemente editada en marzo del 2026, ese dossier debe ser visto como una unidad en la que con una serie de colegas de distintos países, mexicanos, argentinos, españoles y de otros lugares más, bueno, hemos ido dando cuenta de cómo se están produciendo estos ataques a las universidades,
qué impacto están teniendo, qué argumentos sostienen esos discursos de impugnación y cuáles son las respuestas que podemos esperar de las universidades. Así que las y los invito a leer el dossier, a difundirlo, a discutirlo. Me parece que es fundamental poder pensar que la universidad, tal como la conocemos en el presente, es un bastión esencial para la producción de ciencia, para la producción de conocimiento, para desvirtuar los discursos anticientíficos, terraplanistas que circulan en muchas de nuestras sociedades. También es un bastión central para la producción de un discurso que sostenga modos de vida inclusivos, preocupados por nuestras realidades, preocupados por el desarrollo de nuestros países latinoamericanos, preocupados por la convivencia democrática. Todo eso está puesto en cuestión cuando las universidades son interpeladas agresivamente, violentamente y atacadas. Así que bueno, me despido y les deseo una buena lectura del dossier de la revista Universidades. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el público que nos sigue en esta transmisión. Les habla Miguel Ángel Urrego. Yo soy profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quisiera referirme muy brevemente a el por qué decidimos organizar esta publicación en torno al impacto de las extremas derechas. Creemos que estamos viviendo una coyuntura en la vida universitaria muy compleja, muy difícil, en la que fuerzas, en este caso de extrema derecha, están pugnando por un control y a nuestro juicio también por una desestructuración de los sistemas universitarios. Concretamente, nos llama la atención una serie de estrategias que están encaminadas a desestructurar la universidad tal como la conocemos o tal como la percibimos a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo actual. Vemos que hay una primera estrategia que consiste en debilitar las universidades a través de, digamos, romper los fundamentos básicos de la vida universitaria, crear un ambiente negativo a las universidades y que socialmente se considere que se requieren cambiar, se requieren estructurar. La segunda estrategia que encontramos es el diseño de una política encaminada supuestamente a combatir el marxismo cultural o a combatir los movimientos identitarios que genéricamente pueden asumir el título de movimiento woke. En particular, por ejemplo, en Estados Unidos es el señalamiento de aquellos estudiantes y profesores que simpatizan con la causa palestina. En otros lugares observamos una reescritura completa de la historia nacional, me refiero particularmente al caso de Ucrania, y en otros lugares es la prohibición de presencia de profesores que son identificados como críticos, como aliados de la causa palestina o simplemente como disidentes. Y en otros países de América Latina, pues hemos visto la articulación de estas dos estrategias que consisten en señalar a las universidades, a sus profesores y en incrementar programas de control muy estrictos. Esa sería la tercera estrategia, el control. Hemos observado, hemos visto la enorme, digamos, cúmulo de reglamentos, normas, procedimientos que tienden a concentrar en muy pocas manos las decisiones de la vida universitaria o las actividades docentes. Y por último, la última estrategia que hemos observado es que hay un debilitamiento presupuestal y un favorecimiento de la educación a distancia
y de la desestructuración de las carreras tradicionales de ciencias humanas en varias universidades de América Latina. Entonces, la vida universitaria se limita mucho. Este panorama nos lleva a pensar que hay una crisis del sistema universitario, hay una crisis en las funciones tradicionales de la universidad y paradójicamente hay un retorno a la discusión sobre problemas clásicos o problemas históricos de la vida universitaria. Dentro de ellos, el financiamiento estatal y adecuado de las universidades, la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, la función crítica de las instituciones, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una coyuntura muy compleja, muy difícil y se plantea una visión muy, digamos, destructiva de la vida tradicional universitaria. Por supuesto, es necesario hacer cambios en la vida de las universidades, pero también es necesario que las universidades se mantengan fieles a su misión, a su función básica, que es la formación de ciencia y de pensamiento disidente, de pensamiento crítico. En ese sentido, nos parece un momento complejo de la vida universitaria en América Latina y en otros lugares del mundo, y por eso decidimos hacer este número doble de la revista Universidades, en la que en el número 106 básicamente privilegiamos algunos estudios de caso de Brasil, de Argentina, de España, y allí se analizan algunos de los temas que he venido mencionando. Y en el segundo número, correspondiente al número 107 de la revista, ya hacemos una reflexión un poco más teórica, metodológica, sobre la coyuntura que vivimos, la crisis del neoliberalismo, el ascenso de las derechas radicales o fascistas y lo que esto significa para el futuro de la vida universitaria. De manera tal que creemos que estos dos números de la revista Universidades apuntan a analizar un problema central de la vida de las universidades hoy en América Latina, y por eso queremos invitar de manera muy especial a todas las personas que nos escuchen en esta transmisión a que accedan a la página oficial de la UDUALC y a la página oficial de la revista Universidades y que puedan descargar, leer, utilizar, comentar y por supuesto intercambiar con nosotros puntos de vista sobre este tema tan importante en la vida universitaria en América Latina. Yo les agradezco su atención y dejaría aquí mi pequeña intervención. Muchas gracias. Pues un esfuerzo grande del que nunca nos va a alcanzar la vida, de veras, para describir cómo es cierto el paso de esa nostalgia de lo físico, que a la hora que en este momento solo llegamos a estos regalos para ustedes, la postal y el separador, pasa a lo virtual, pero ya vieron también que bien se ve, ¿no? Cómo se puede navegar y cómo puede dar la virtualidad una cara novedosa ante un tema brutal como el del dossier de estos dos números, del finales del 2025 y principios de 2026, y al mismo tiempo su abordaje, que es, como pudieron ver en este juego, de hojear la revista, un formato PDF almacenado dentro de un OJS, un Open Journal System, que nos da acceso a la UNAM, cómo también aligerar el equipaje de toda esa información valiosísima, pero a la vez tan pesada, que son los contenidos académicos. Ese gran reto de mostrarles a ustedes una cara pues asombrosa, inteligente y a la vez capaz de provocarles
todo lo bueno que puede provocar la plástica, es uno de esos grandes méritos de haber podido pasar a la virtualidad. En estos dos números de dossier, nos acompañó, nos acompasó, siempre me gusta decir, y nos aderezó en la ilustración, en este otro gran esfuerzo por acompañar a esos textos académicos de los que estamos seguros que en cualquier futuro podríamos empezar a verlos citados. Nos acompasó el gran pintor, muralista, grafitero, como le gusta llamarse a sí mismo, chileno, Alejandro El Mono González, así firma, y como pueden ver, pues se trata de méritos, de imaginarios populares, bestiarios también muy cercanos a todo lo latinoamericano, rostros evidentemente de la región, con los que va armando una especie de discurso que en esta ocasión, en estos dos dossiers, nos fueron presentando una muy fácil distinción del tema. Pareciera que le hubiéramos pedido al Mono González que nos ilustrara estos artículos porque ya lo verán ustedes mismos en sus postales, en sus separadores. Es digno de volver a recordar que un esfuerzo tan meritorio como el de nuestros académicos colaboradores también llega a ser tan anónimo o tan pasado por alto en tanto que está a la mano en cualquier calle de América Latina, Europa, África. Por allá ha estado nuestro gran colaborador, el Mono González. Y bueno, es algo impresionante cómo se fueron articulando esos dos motivos, el plástico y el contenido académico. Además, esta versión de la revista, la versión virtual de la revista Universidades, con la que ya tenemos 6 años, cuenta con un espectro también nuevo al que queremos llegar de otra forma, que es el cultural, ¿no? Tanto Iris como yo, que estamos ahí picando piedra, editando esta gran obra que es una revista de 76 años, consideramos, y siempre amantes de la cultura abierta, la cultura libre, consideramos que era necesario acompasar también con artículos del mundo cultural, ya sea reseñas de libros, ya fuera visitas a museos, ya fuera también una especie de reflexiones sobre el archivo de las universidades afiliadas y amigas de la UDUALC, siempre tener artículos que nos puntearan, más breves, mucho más distractores que los académicos del dossier, pero también a veces más vistosos, que nos acompañaran y que nos reeducaran en esta misión de llevar pues un mensaje teórico, analítico, bien potente y a la vez, vuelvo a la palabra, pesado, por el contenido de los propios profesores y por su manera de abordar, obviamente desde el patíbulo de la docencia tan meritorio, el tema. Estos otros artículos que quieren también acercarnos pues, a la gente de una feria del libro, ¿no? A la gente con la que venimos hoy a tratar de dialogar, pues que no tienen a veces mucho que ver con el mundo académico, sino pues con ver a dónde van un fin de semana, qué van a leer el próximo mes, qué van a escuchar o qué archivo les puede gustar de tal o cual universidad. A veces de tal o cual universidad. A veces pasamos toda una vida en una universidad de la que ignoramos casi todo. Y es también un vitral este espacio que se llama Reflejos dentro de la revista Universidades para degustarnos, para divertirnos un poco, distraernos, esa es la palabra, en este mundo a veces tan sólido y solidificado de la academia. Árido. Yo quisiera contar
una anécdota del ilustrador, el maestro Alejandro González, que efectivamente le gusta que le digan mono. Parece ser que es una forma coloquial de referirse a los muchachos. En Chile les dicen monos. Y él, muy pequeñito, se sumó a la causa de la izquierda y pues ahí andaba estorbando y entonces le pusieron mono y así se firma. Pero quiero decir esto, fue invitado a la Filuni el maestro González en su edición del año pasado. Él fue el responsable de hacer toda la, digamos, decoración, la parte visual de la Filuni, pero aprovechando que estaba, dejó 2 murales en la Ciudad de México. Uno que está sobre Avenida del Imán, justamente en el área donde se pone la feria del libro, que hizo con alumnos, con muchachos que se ofrecieron con otros monos como él a hacerlo. Y luego alguien le dijo, oiga maestro, ¿y por qué no se echa otro muralito? Al fin se ve que es fácil. Acá en una sede de la Rosario Castellanos, que está aquí cerca de CEU, que está en el casco de Santo Tomás, o sea, del otro lado de la ciudad. Y el maestro fue y se puso otra vez con alumnos y con trabajadores de la institución a hacer otro mural afuera de esta sede de la Rosario Castellanos. El tipo es lo más generoso que puedan imaginarse porque no nos conocía a nosotros y nos presentamos como nos presentamos con nuestras postales y con ustedes así. Miren, nosotros hacemos esto, miren, aquí está nuestra revista. Y le dijimos, maestro, sería para nosotros un honor poder usar alguna ilustración de usted en alguno de nuestros números. Dijo, ahorita les doy una carta, pueden usar todo, lo que ustedes quieran, todo en donde quieran. Bueno, es que también imprimimos unas postales y las venden, no, las regalamos. Adelante, hagan lo que quieran. Ese es el tipo de gente que me parece que honra su tarea, por cierto, es un premio nacional de artes en su país. Y nos gusta acercarnos a ese tipo de gente y cada vez que andamos mucho en estos eventos, pues vemos qué podemos usar para difundir también no solo el quehacer académico, que esa es nuestra misión central, sino también el quehacer artístico. Y por artístico también entendemos el arte popular y también entendemos este trabajo que dice el maestro González, que él es un viejito, es más o menos de mi edad, dice que él es un viejito que anda rayando paredes, que eso es lo que hace. Entonces, pues sí, le dedicamos mucho tiempo, no solo a la parte académica, por cierto, está indexada, porque de otra manera para los académicos no es negocio publicar un artículo, porque eso sirve para sus promociones y para los reconocimientos y para los estímulos. Pero también le dedicamos mucho tiempo a esto y aprovechamos para ir a museos y para tomar fotografías de murales. Y creemos que esa es una obligación que tenemos en la academia, conjuntar el mundo del quehacer intelectual, científico, con el trabajo cultural. Creemos que eso debe ser así y mientras estemos, así seguiremos haciendo. No sé. Quizá mencionar también en estos 2 coordinadores, en la presentación de este par de grandes profesores de sus propias instancias públicas, tanto en Argentina como en Michoacán, está la preocupación de algo muy puntual que nos rodea casi sin darnos cuenta. Este tema del neoliberalismo acechando, particularmente a las universidades públicas, pero tampoco las privadas están lejos de eso, más que nunca son las más cercanas a ese fenómeno, a ese fantasma o a esa fantasmagoría que no ha de ser lo mismo. Esa preocupación puntual es algo que surge también en un gran esfuerzo que la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe imparte e impacta, que es estar en la hora actual. Podríamos seguir editando revistas, particularmente revistas
populares que hablaran de la autonomía, de procesos históricos de la autonomía a principios del siglo XX, de procesos históricos pues no sé, de la llegada de las grandes, del nacimiento, ya olvidémonos de cosas tan antiguas, del nacimiento de universidades como la de nuestro presidente Jorge Calzoni, que es un nacimiento popular. Podríamos hablar de eso y sería también leído y sería también hasta fácil conseguir colaboraciones, pero tratamos en la revista Universidades de estar en la hora actual. Y creo que el tema de estos dos dossiers, el neoliberalismo acechando las universidades de la región, de América Latina y el Caribe, es esa manera en que tenemos que estar al día e impartir una suerte de nuevas ideas, de un surtidor de nuevas ideas en torno a algo que pareciera que nos está pasando, pero como está por todos lados, no nos da tiempo luego de ver nuestra sombra. O nos reímos. Sí, exacto, o lo pasamos por alto, superfluamente. Recordarán todos ustedes que a inicios de este año en Estados Unidos hubo unas temperaturas gélidas que generaron unos problemas enormes de cúmulos de nieve y imposibilidad de funcionamiento de aeropuertos, que fue tremendo el problema del frío en Estados Unidos. El presidente Trump pone en su cuenta de X, no, mentira, en la cuenta de su propia red social, algo así como jajaja, y estos hablando del cambio climático. O sea, diciendo, no se está calentando el planeta, se está enfriando. O sea, no he entendido ni O por la redonda. Pero que lo diga, no sé, que lo diga yo, dice, bueno, pues la señora está bien, no entiende. Pero el presidente del país más poderoso que tenga ese nivel de ignorancia y de desprecio por el conocimiento científico, pues es algo que nos debería estar preocupando a todos. Hablan del terraplanismo en la exposición, pero hemos visto en la pandemia que se ha negado la importancia de la vacunación, por ejemplo, o vemos todos los días y reaccionamos a veces pues como si fuera un chiste, ¿no? Vemos todos los días la negación permanente de la ciencia y del conocimiento científico y consecuentemente de la función y el papel de las universidades, que cuestan mucho dinero, por cierto, las públicas cuestan mucho dinero. ¿Y para qué? Pues si ni sirven. Vamos a hacer mejor microcredenciales o vamos a hacer algo que cueste menos dinero porque total no sirve. Y todos los días lo enfrentamos como una afrenta, pero también como un ataque directo, como una disminución de los presupuestos públicos. Y normalmente reaccionamos con mucho sentido del humor, pero en realidad no nos estamos dando cuenta de que estamos caminando en el filo de la navaja. Creo que es un fenómeno mundial, no es solamente, bueno, Brasil ahora va a un proceso de elección y el hijo de Bolsonaro se está postulando, no sabemos qué va a pasar. Están muy optimistas los seguidores de Lula, pero no sabemos. Pero tenemos un panorama, todo Centroamérica y buena parte del cono sur, de abierta derecha. Entonces, el problema político parece que no nos debería preocupar en nuestros espacios, pero sí nos preocupa porque nos afecta no solo desde el punto de vista financiero, sino afecta porque desacredita nuestro quehacer. Es cierto, y así, un poco para concluir y dejarlos hablar a ustedes, y si tienen alguna pregunta, por supuesto, tratar de resolvérselas. Así creo que la revista Universidades, no olvidemos, una gran publicación que comenzó hace 76 años, es una reliquia, por supuesto, pero es una reliquia que nos ayuda a enfrentar esa otra fantasmagoría de la banalización de la cultura, la banalización de las ideas, la banalización de la inteligencia, vamos, que es tan fácil, ¿no? Burlarnos del nerd del salón. Pues sí, la revista Universidades será ese nerd, pero queremos que también sea un nerd y que se peina con la pintura del Mono González y que sale a las calles a recordarnos que así como una feria de libro en la Benemérita Universidad de las Américas, en la bella Angelópolis Eterna,
nos recuerda que estamos aquí solo para servir a quien paga toda esta infraestructura, todas estas ideas, que no es otro personaje más que la gente que anda caminando por ahí, ¿no? Una especie de devolver verdaderamente al pueblo lo robado. Creo que sí sería un proyecto editorial que debe ser eterno de cualquier universidad, andar mandando en el tiempo estos mensajes, ideas novedosas sobre las preocupaciones que banalizamos, que solemos banalizar y que van a quedar ahí, pues, cuando menos hasta que se acabe la electricidad.